y después de eso retomamos el tema en el que nos quedamos, que era el del atributo. Nada más pusimos un ejemplo del atributo, pero les pedí que lo tuvieran presente para que ahorita podamos agregar algunos otros, por lo menos un par de ejemplos más con respecto a esto del atributo. Y pues ya, con eso estaríamos básicamente terminando. Si nos diera tiempo, podríamos hablar también del complemento predicativo, que también es muy breve en realidad. Pero bueno, vamos a empezar con eso, con lo del ejercicio. No lo has podido mandar, pero a ver, no tenían que mandar nada, ¿eh? ¿A dónde me lo van a mandar o cómo? Porque no estaba publicado como, pues como tarea, ¿no? Como era solo un ejercicio para que tuvieran algo que hacer durante la clase, pero no había ninguna indicación, perdón, de mandarlo ni nada parecido. Entonces, por eso nada más lo vamos a revisar ahorita directo. Ahora, déjeme lo encuentro porque pensé que la tenía acá, pero no. Aquí está. Ok. ¿Qué les pareció? ¿Sencillo? Más o menos. Vale. Pues vamos a resolver las dudas que hayan tenido. Yo esperaría que para este punto ya sea muy sencillo, ¿eh? Nada de más o menos. A ver, la primera oración dice, ojo, hay que identificar qué enunciados están escritos correcta e incorrectamente, ¿no? Con base en lo que ya hemos estado mencionando. Uno trabaja de pie, el otro sentado. Cuando les llamo, no me hacen caso. ¿Qué piensan de este? ¿Le ponemos bien o le ponemos mal? Mal, ¿no? Exacto. Porque, ojo, recuerden, hay que fijarnos en los verbos que tengamos después del pronombre, para este caso específico, ¿no? Donde estamos hablando del uso de pronombres átonos que sustituyen a complemento directo o indirecto, ya saben que hay que fijarnos en los verbos. Entonces, pensemos en el verbo llamar. Cuando llamo, ¿a quiénes llama? A, pues las personas que trabajan, ¿no? Al que trabaja de pie y al que trabaja sentado, a ellos específicamente, exacto, ¿no? Entonces, cuando llamo a ellos, por ejemplo, si el verbo llamar es un verbo claramente transitivo, porque yo no puedo decir cuando llamo, tengo que agregar más información, ¿no? Entonces, el complemento directo a ellos no lo puedo sustituir por un les, tendremos que sustituirlo, perdón, por un los, ¿no? Entonces, efectivamente, este está mal. Cuando los llamo, no me hacen caso, tendríamos que decir, ¿ok? Si quieren, aquí vamos marcando lo que está mal para que lo recordemos. Dos, el ministro fue acusado de decir mentiras, pero les negó todo a sus partidarios. Bien o mal está. ¿Cuál es el verbo ahí que nos interesa? Negar, ¿no? ¿Qué tipo de verbo es negar? Intransitivo. ¿Puedo decir el ministro negó? No es intransitivo, ¿no? Es transitivo, exacto. Tengo que decir forzosamente que negó. O sea que hay un complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo en esta oración? Mentiras. No. Todo, exacto. Recuerden que estamos en este segmento, ¿eh? Eh, Eso es lo que sucede bastante con respecto a la situación. Es que, ojo, no están atentos. Vean, por aquí muchos están diciendo que no hay concordancia con mentiras. Es que la concordancia no tiene que ser con mentiras. La concordancia de este verbo negar tiene que ser con todo. Y eso es lo que sucede en las oraciones del examen. Les ponen una oración algo extensa, ¿no? Algo extensa en la que les dan como cierto contexto y la intención de darles cierto contexto o que la oración sea algo extensa es confundirlos justo, ¿no? Que no sepan qué observar específicamente,
¿vale? Entonces, aunque yo tengo todo este primer antecedente de el ministro fue acusado de decir mentiras, realmente no me sirve, ¿no? O sea, no es algo en lo que debería fijarme. Lo que me importa es específicamente, les negó todo a sus partidarios, porque ¿qué dijimos? Aquí es donde está el pronombre les, y con quién juega el pronombre les, no con acusar, no con decir, ¿no? Se está relacionando con negar o su relación es directamente con negar. Entonces, si el verbo decir, perdón, el verbo negar, estamos diciendo que es un verbo transitivo porque no podríamos decir el ministro negó, tengo que decir, ¿qué negó? Todo, ¿no? Entonces, sí tengo complemento directo. Por lo tanto, a sus partidarios, que son las personas a quienes se les niega, por quien los que función está desempeñando acá. ¿Cuál es la función de a sus partidarios? Complemento indirecto, exacto. Y por lo tanto, lo sustituimos por este les que tenemos aquí. Así que esta oración es correcta, ¿no? Les negó todo a sus partidarios, está bien, ¿vale? Les reitero, negar es transitivo, todo sería el complemento directo, a sus partidarios el complemento indirecto y la sustitución eventual de los partidarios va a ser ese les. Podríamos decir eventualmente, les negó todo, ¿no? Donde ese les haría referencia específicamente a los partidarios, ¿no? Entonces, aquí concuerda en número como tendría que ser en plural con respecto al complemento indirecto, ¿vale? Entonces, ojo ahí. Vamos con la tercera, que es prácticamente igual. El ministro fue acusado de decir mentiras, pero él las negó. ¿Qué pasa en este caso? Bien también, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí tengo la relación directa con mentiras. Aquí sí estoy refiriendo a mentiras con respecto a negar, ¿no? Entonces, mi complemento directo para él las negó, ya no digo él negó las mentiras, ¿no? Sustituyo a las mentiras, que es un plural femenino, por lo tanto, por un las, ¿no? Específicamente. Eh, femenino más bien, coronel, ¿no? Ahí creo que te equivocaste. Exacto. Entonces, también está bien. ¿Por qué les pongo este tipo de ejemplos? Para que noten cómo, que ya se los había dicho, pero para que no lo olviden, que los verbos no es como que solo puedan tener a veces complemento. Ya sabemos que si el verbo es transitivo, definitivamente va a haber complemento directo. Eso es súper claro, ¿no? Pero no significa que o tengo uno o tengo otro, o que nunca va a poder funcionar un verbo, en este caso negar con un les, o solo va a poder funcionar con las, ¿no? Depende de cómo estemos construyendo la oración y de que hagamos este análisis de hay complemento directo, hay complemento indirecto, si quisiera sustituirlos, cómo serían estas sustituciones, que fue lo que estuvimos practicando en su momento, ¿no? Cuatro, exacto, dependerá del contexto, en cómo esté construida la oración. Al controlador aéreo que no avisó a los pilotos, se les abrirá un expediente disciplinario. ¿Qué piensan de esta? Correcto, ¿no? Aquí, ¿qué nos interesa? Abrir, ¿vale? Abrirá, que es un verbo transitivo. Hay complemento directo, un expediente. ¿A quién se le abre el expediente? Es el complemento indirecto, el afectado en este caso. El afectado, efectivamente, es al controlador, ¿no? Entonces, yo no lo puedo sustituir por un les porque les hace referencia a plural y el controlador obviamente es un singular, ¿no? Entonces tendríamos que decir se le abrirá, ¿no? Entonces hay falta de concordancia en cuanto al número con respecto al complemento indirecto. Entonces ahí sería en singular nada más, le. Esto es lo que está mal, ¿no? Tendría que ser en singular. 5. Javier ya tiene 18 años. Ah, no, es pregunta, perdón. ¿Javier ya tiene 18 años? Sí, los cumplió ayer. ¿Qué piensan de este los? ¿Está bien o está mal? Bien, ¿no? Exacto. En lugar de decir cumplió 18 años ayer, ya está sustituido 18 años, que claramente es un plural masculino, lo sustituyo por un los, ¿no? Sí, los cumplió. Ese los hará referencia a 18 años como complemento directo, ¿no? Que está bien porque los habla de años. Exacto, correcto, González. Muy bien, entonces este en verde lo vamos a poner. 6 dice,
Ana y María no se quedan, el tema no les interesa. También correcta, ¿no? Aquí el verbo que nos interesa es interesa, ¿vale? ¿Qué tipo de verbo es interesar? ¿Puedo decir el tema interesa o el tema no interesa? Sí, sin ningún problema. Es intransitivo, ¿vale? El verbo interesar es intransitivo. Por lo tanto, no requiero de un complemento directo, ¿no? Lo que tengo más bien es un complemento indirecto donde las afectadas o las beneficiadas de la falta de interés específicamente en el tema son ellas, ¿no? Un plural. Entonces, al sustituirlas, tendríamos que utilizar un les, justo como está aquí. Entonces, todo bien acá. 7. Les devolvieron los apuntes a tu amiga de matemáticas a tu amiga, perdón. 7, incorrecta, ¿no? Porque ¿cuál es la afectada o beneficiada de devolver los apuntes? La amiga, ¿no? Ahí el complemento indirecto sería a tu amiga, ¿vale? Y por lo tanto la sustitución tendría que ser un singular, no les, sino le, ¿vale? Efectivamente. Por ahí me estaban diciendo que en la de las 6 el tema no les interesa, pensaban que el complemento directo era tema, pero, ojo, ¿qué es tema? A ver, volviendo un poquito a las 6. Ah, sí, perdón, gracias. Las 7 va en rojo. Gracias. ¿Qué es tema? En la oración 6, sustantivo, claro, pero sintácticamente hablando, me refiero a su estructura de sintagma. Es sujeto, predicado, complemento, sujeto, exacto, ¿no? Entonces, tema no es el complemento directo, tema es el sujeto. Sintagma nominal, exacto, es un sintagma nominal, el tema que se desempeña como sujeto específicamente, ¿vale? Entonces, no es el complemento directo, no hay complemento directo porque el verbo interesar, les reitero, es un verbo intransitivo y por lo tanto, tema solo es sujeto. Recuerden, cuando queremos ahí la situación de identificar al sujeto, si quisieran hacer una pregunta para identificar al sujeto, sería quién, ¿no? ¿Quién o quiénes? Entonces, ¿quién, quién no realiza la acción de interesar el tema? Es como si el tema dijera que él realiza la acción de no interesar, ¿no? ¿A quiénes no les interesa? A María y a Ana, ¿no? Entonces ahí la situación. Es uno de estos verbos interesar que son como gustar, como agradar, todos estos verbitos que tienen que ver con percepción hasta cierto sentido, que de pronto solemos pensar que el sujeto es lo que, o más bien solemos pensar que el complemento es lo que en realidad es el sujeto, ¿no? Ya hemos visto algunos casos con agradar, con gustar, entonces interesar es de ese mismo tipo de verbos, ¿vale? Pero recuerden siempre buscar la concordancia. Bueno, vamos a la 8. El receptáculo donde se colocan las ofrendas tiene inscripciones doradas. Los feligreses se las regalaron al sacerdote. ¿Qué piensan de esta? Bien, dicen por ahí, ¿no? Lo que dices es correcto, Vázquez. Muy bien. Justo lo que dices es lo que nos da la respuesta para absolutamente lo que necesitamos. Dice su compañero, la 8 es incorrecta porque el núcleo del sintagma nominal es un sustantivo en singular, el receptáculo. Exacto, ¿no? ¿Cuál es nuestro sujeto? Todo esto de el receptáculo hasta ofrendas es nuestro sujeto, ¿no? El receptáculo donde se colocan las ofrendas tiene inscripciones, perdón, donde se colocan las ofrendas, hasta ahí, perdón. Eh, Todo ese es el sintagma nominal. El receptáculo donde se colocan las ofrendas, ¿ok? ¿Cuál es el núcleo? No son las ofrendas, ¿sí? Sino es el receptáculo específicamente. Recuerden siempre buscar la concordancia con el núcleo. Exacto, la concordancia no es entonces con las ofrendas, tendría que ser con el receptáculo. Entonces diríamos, los feligreses se lo, porque de hecho es un singular masculino, estamos hablando del receptáculo, ¿no? No la, lo, ¿no? Los feligreses se lo regalaron al sacerdote, lo que regalan es el receptáculo, no las ofrendas, ¿vale? Entonces, esta está mal,
Ahí el las sería incorrecto. Y ahí vemos otra vez, ¿no? La importancia de pensar en la idea de los sintagmas, el núcleo. Bien importante siempre identificar el núcleo, chicos, para que veamos con quién se tiene que hacer la concordancia forzosamente, ¿ok? Entonces aquí la concordancia tendría que ser en singular masculino, lo, regalar, verbo transitivo. En lugar de decir los feligreses regalaron el receptáculo al sacerdote, nada más decimos se lo regalaron. Para que fuera así no debería decir en los receptáculos. Para que fuera que, perdón, para que las ofrendas fueran el núcleo o lo importante, exacto, ¿no? Tendríamos que decir, las ofrendas tienen, aparte el verbo tendría que ser plural, ¿no? Lo que también ya a la otra vez uno de sus compañeros había mencionado. Recuerden que también el verbo nos indica, si el verbo es singular, no, entonces me indica que el núcleo no es ofrendas, el núcleo es receptáculo, ¿no? Entonces ahí tenemos otro aspecto. Bien. 9. Le ha venido bien irse de viaje con sus amigos. ¿Qué piensan de esta? Bien, ¿no? Aquí la persona que se va de viaje, a Manuel, por ejemplo, sería el beneficiado. ¿Quién se ve beneficiado de irse de viaje? Manuel, ¿no? Por suponer algo. Entonces, un singular, la sustitución tendría que ser por un le. Esta sí es correcta. Vale. Le hace mención del beneficiado. Exacto. Bien, Cortés. Vamos con la... Ya. Con la 10, las armas decomisadas a los contrabandistas sirvieron para inculparles, perdón, y así ganar el juicio. ¿Qué piensan acá? Mal, dicen por ahí, pero también dicen que bien. La mayoría dice que correcto. ¿Qué es lo que nos interesa en concreto con respecto a esto? De todas las palabras, ¿cuál nos interesa en particular? ¿Dónde está el pronombre? Viene pegado al verbo, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos? Lo habitual es que, eh, pues, el pronombre aparezca antes del verbo, como lo habíamos estado viendo en los 9 ejemplos previos. Pero les he dicho, también de pronto puede venir pegado al verbo, ¿no? Al final pegado al verbo, como en este caso, inculparles, ¿vale? Entonces, ese les me hablaría de un complemento que indirecto, ¿no? Pero pensemos en la oración. ¿Cómo diría la oración? Para inculpar, ¿a quién van a inculpar? A los contrabandistas, no a las armas, ¿no? Sino a los contrabandistas, evidentemente. Entonces, para inculpar a los contrabandistas, ¿qué tipo de verbo es el verbo inculpar? Es correcto, Solache, y también lo que decías, Basurto. Efectivamente, es un verbo transitivo. Entonces, a los que voy a inculpar, a los contrabandistas, ¿qué tendrán que ser? Si es un verbo transitivo este. Tendrán que ser el complemento directo, ¿no? Exacto. Entonces, como se desempeñan a los contrabandistas como el complemento directo dentro de todo este contexto, entonces, por plural masculino, tendríamos que decir para inculparlos, ¿no? Efectivamente. Bien, lo ponemos en rojo y ahí el problema es entonces el les tendría que ser un los. Ya lo señalamos acá. ¿Qué piensan de la 11? Le vimos entregar el regalo a sus padres. Estaban muy emocionados al recibirlo. ¿Qué piensan por acá? Bueno, por ahí dicen que bien, un par de personas, pero la mayoría ahí considera que es mal, que está mal, perdón, ¿no? Y que tendría que ser lo. Ok, hagamos el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa específicamente? Tenemos ¿cuántos verbos acá? En la primera oración. Dos, ¿no? Efectivamente. Vimos y entregar son nuestros dos verbos, ¿vale? Ojo, ¿eh? Esto es
No creo que vaya a ser confuso, pero hay que escucharlo para entenderlo. El verbo ver ya sabemos que es un verbo transitivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Guíense por las preguntas. Para este caso, sirven perfectamente las preguntas sin ningún problema. ¿Qué vimos? ¿Cómo responderíamos a la pregunta ¿qué vimos? ¿A él? No. Sean lógicos con entregar el regalo, exacto, ¿no? Efectivamente, entregar el regalo, específicamente. No a él, entregar el regalo, ¿vale? Específicamente. ¿Qué vimos? Entregar el regalo. ¿A quién vimos entregar el regalo? A X persona, supongamos a Pedro, ¿no? Entonces, aquí el contexto inicial, digamos, sería, vimos entregar el regalo a Pedro a sus padres, ¿sí? Hay, ¿Se dan cuenta que hay dos complementos indirectos y hay dos complementos directos? Pero cada uno con su respectivo verbo. ¿Se acuerdan lo que ya les he dicho? Si tengo un verbo, solo podría haber posibilidad de un complemento directo, de un complemento indirecto, o sea, uno de cada cosa, ¿no? Pero si tengo más de un verbo, si los verbos son transitivos, entonces tendrá que haber dos complementos directos y probablemente podría haber también dos complementos indirectos, como en este caso específicamente, ¿vale? Entonces, en concreto, la oración está bien, así con el le, ¿no? Específicamente, porque ya hay un complemento directo para el verbo ver. El verbo ver tiene como complemento directo a entregar el regalo, ¿sí? Y a quien yo veo que entrega el regalo o a quien nosotros vemos que entrega el regalo, que sería a Pedro, ¿sí? Es en este caso el complemento indirecto. Por eso la sustitución de Pedro sería por un le, ¿sí? Y ya luego el regalo y a sus padres serían complemento directo e indirecto, pero ya no del verbo ver, sino del verbo entregar, ¿no? Entonces, ¿qué se entregó? El regalo. Sería complemento directo el regalo de entregar, ¿sí? ¿A quién se entregó? ¿Quiénes son los beneficiados para este caso? Los padres, ¿vale? Entonces, los padres son complemento indirecto, pero para entregar. Entonces, como tenemos dos verbos, hay que separar sus complementos. ¿Me explico? ¿Alcanzo a explicarme? ¿Se entiende más o menos esto que les estoy diciendo? Entonces, por eso hay que hacer el análisis de la oración, ¿no? Como les decía, pensar cuál es el complemento directo. Pedro sería el afectado, ya que él entrega. Pedro sería, pues sí, podríamos decir que si lo quieres ver como el afectado, efectivamente, ¿no? Podríamos entender que él es como el afectado porque él es bueno, no quien realiza la acción de ver, ¿no? Sino quien realiza la acción de entregar específicamente, ¿vale? Pero ojo, les reitero, es que hay que entender que son dos verbos distintos, pues, ¿no? Que ver es un verbo y que entregar es otro verbo específicamente. Y que cada verbito para este caso, al ser transitivos, perdón, los dos tienen sus respectivos complementos, tanto directo como indirecto, ¿vale? Entonces, ahí también, por eso beneficia la idea de pensar en el sujeto, ¿no? Porque el sujeto de ver entregar es un nosotros, ¿no? Nosotros vimos. ¿Qué vimos? Entregar el regalo a sus padres. ¿A quién? A Pedro, ¿vale? Entonces, ahí vemos la relación con el complemento indirecto. Y si quisiéramos analizar el verbo entregar, entregar es un verbo transitivo que se entregó el regalo. ¿A quién? A sus padres, complemento indirecto. Pero cada elemento para cada verbo, ¿sí? El beneficiado en este caso son sus padres. Son sus padres, pero el beneficiado del verbo entregar, no el beneficiado del verbo ver, porque el beneficiado del verbo ver, digamos, sería Pedro, a quien nosotros vimos, ¿no? ¿Quién se beneficia de nosotros haber visto? Pedro. ¿Me explico? Entonces, eso sería el beneficiado del verbo ver es Pedro, porque nosotros lo vemos, y el beneficiado del verbo entregar son los padres, porque ellos reciben el regalo, ¿sí? Entonces, son dos estructuras diferentes en una sola, digamos. Entonces, esa sería la situación. Y así hay algunos ejemplos que pueden ser un poquito más complejos, ¿no? Que requieren de hacer un análisis un poquito más detenido. El sintagma verbal, ¿cuál sería? ¿De cuál oración? ¿De la primera? El sintagma verbal es obviamente todo, ¿no? El predicado es todo. Le vimos entregar el regalo a sus padres, ¿vale? Porque el sujeto es tácito, nosotros. Entonces, todo de le hasta el punto es el sintagma
verbal. Vimos tiene su complemento directo, que es entregar el regalo, así que le hace referencia a un complemento indirecto, que es el que entrega el regalo. Y al ser complemento indirecto, ese le es correcto. Así es, Vázquez. Efectivamente, lo que escribes es correcto. Así es. Bien, Cortés, ¿no? Vimos sería el verbo principal. Así es, vimos sería el verbo principal. Por eso nos estamos enfocando en ese verbito, ¿no? En el verbo ver en concreto. Entonces, para que lo vean, a lo mejor sirve que lo voy a escribir por aquí arriba. Si pensáramos en la oración antes de cualquier sustitución, sería vimos, incluso con el sujeto presente, vamos a escribirlo así. Nosotros vimos a Pedro entregar el regalo a sus padres. Esa sería la oración original, digamos, ¿no? Sin ninguna sustitución, con el sujeto nosotros, ahí se juntó. Y el predicado, vimos a Pedro entregar el regalo a sus padres, ¿ok? El verbo principal, evidentemente, es vimos, que ya dijimos que es un verbo transitivo, en concreto. Ojo, ¿se acuerdan que les había comentado? Y ya algunos de ustedes ya lo saben, ¿no? Pero lo vamos a poner también por aquí de este lado, por si de pronto... Ay, ¿dónde deshago esto? Por si de pronto necesitan recordarlo. Acuérdense que existen estos verbos a los que llamamos verboides. ¿Se acuerdan? Que llegamos a ver esto de los verboides específicamente, bueno, no a ver, pero a mencionar. Entonces recuerden lo siguiente. Infinitivos pueden funcionar como sustantivos. Pasados participios, ¿cómo que pueden funcionar? ¿Se acuerdan? Como adjetivos. Y los gerundios pueden funcionar como adverbios. ¿Sí? En algunos casos, y en este caso sucede exactamente esto. Por esa razón podemos decir que entregar el regalo es un complemento directo, porque es entregar específicamente, es un infinitivo, sí, ¿no? Pero con respecto al verbo ver, está funcionando realmente como un sustantivo, ¿vale? Entonces, vamos a señalarlo de este lado. Pedro, que sería el complemento directo, entregar, que sería nuestro complemento directo para este caso, y ahí terminaría como nuestra primera oración. Entonces es como, recuerden que hay oraciones compuestas, ¿no? Donde tenemos más de un verbo significa que hay más de una oración. Entonces eso sería con respecto al verbo ver. Los otros elementos de el regalo y a sus padres solo funcionan con respecto al verbo entregar. No tienen que ver con respecto al verbo ver, tienen que ver con el verbo entregar. Por eso es el regalo el complemento directo de entregar y a sus padres el complemento indirecto de entregar. Entonces vimos a Pedro el complemento indirecto de ver y a entregar el complemento directo de ver también. ¿Ok? Bueno, ahí lo tenemos. Seguramente nos volverá a salir un ejemplo similar y ya lo podremos recordar, ¿no? Más adelante. Vamos a continuar con las que nos faltan. 12 dice, le escuchamos las buenas nuevas al abuelo de Jacinto. Este es simple, nada más hay un verbo. ¿Qué piensan? Recuerden pensar, ¿no? En la estructura, complemento directo, indirecto. ¿Cuál es el verbo que nos interesa? El único, escuchamos, ¿no? Sujeto, nosotros. ¿Qué tipo de verbo es escuchar? Transitivo, así es. ¿Cuál es el complemento directo entonces? Las buenas nuevas, exacto, ¿no? Complemento indirecto sería el abuelo de Jacinto, ¿no? Y como el abuelo de Jacinto es un singular, lo sustituiríamos por un le, que ya lo tenemos aquí al principio, ¿no?
Por eso está bien decir, le escuchamos las buenas nuevas al abuelo de Jacinto. No puedo decir lo escuchamos, sí puedo decir lo escuchamos, ¿no? Si yo digo lo escuchamos, ¿qué estaría sucediendo ahí? Que ya no estoy diciendo las buenas nuevas y por lo tanto el complemento directo ahora es el abuelo, porque ya no tengo esa parte de las buenas nuevas, ¿no? Entonces el complemento directo sería el abuelo de Jacinto. Eh, buenas nuevas, pues las noticias, ¿no? Las buenas nuevas noticias, si quieres verlo así. Entonces, esa sería la situación ahí. Entonces, vean cómo si quitamos o agregamos datos o si quitamos y agregamos información, pueden ir variando las estructuras, ¿no? Específicamente, estaría omitiendo el contenido de lo que escuchó. Exacto. Bueno, no estaría omitiendo el contenido de lo que escuché, más bien, Pineda, lo estaríamos cambiando, ¿no? Ya no habría escuchado las buenas nuevas, ahora habría escuchado directamente al abuelo. Por eso el abuelo sería el complemento directo, ¿no? Para ese caso. Pero bueno, el punto es que así como está aquí, está bien. 13. Los demás han tratado de prevenirlo, pero usted no les escucha. Tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Bien, mal, ¿no? Porque aquí a quien estaría escuchando, a los ancianos, supongamos, ya son ahora el complemento directo, ¿no? No es la cosa, ahora es una persona a quien se escucha, pero sigue siendo complemento directo. Y aquí tendríamos que decir los o las. Vale, lo señalamos acá. La 14. Fue el propio Pedro quien lo llamó desde la puerta. ¿Tienes ahí alguna pregunta, Rocha? No sé si por eso levantaste la mano o se te fue por ahí. Fue el propio Pedro quien lo llamó desde la puerta. Bien, ¿no? Aquí el verbo llamar, la persona eh, a quien se está llamando, ¿vale? Sería el complemento directo, que es Pedro, básicamente, ¿no? Específicamente ahí sería Pedro el complemento directo. Ya no digo quién llamó Pedro, ¿no? Específicamente. Transitivo, el verbo llamar, por ende, el lo. Es correcto. Vale, lo ponemos en verde. Y abajo, ella lo coquetea enfrente de su marido, a quien parece no importarle. Mal, obviamente, ¿no? Tendría que ser el verbo coquetear. ¿Qué tipo de verbo es? Intransitivo, ¿no? Podríamos decir nada más, ella coquetea y se entendería. A la persona a la que se coquetee entonces es un complemento indirecto, ¿no? Y por eso tendría que ser un le en este caso. Entonces lo pondríamos en rojo. Le. 16. La sintió volver a la cama y le besó la mejilla. El verbo sentir es un verbo transitivo, ¿vale? Entonces, a ella sería a quien se siente volver, complemento directo, ¿ok? Y luego besar es un verbo transitivo también, ¿no? Que se besa la mejilla, complemento directo, y a ella sería el complemento indirecto en este caso, por eso le, ¿no? Ok, entonces está en verde. Voy a quitar estas, ¿eh? Para poder moverme las otras. Entonces, si necesitan, para que no lo olviden, hagan una captura o algo, porque voy a borrar lo que ya hemos puesto acá. Ok, vamos con las dos últimas. 17 y 18. Le besó después de mucho tiempo sin verlo. Mal, ¿no? Aquí ya dijimos, verbo besar es verbo transitivo. Como no se dice la parte que se besa, sino que se dice directamente a quien se besa, entonces ese a quien se besa es el complemento directo, ¿no? Efectivamente. Entonces tendríamos que decir lo besó, ¿vale? Entonces lo ponemos en rojo. Ahorita regreso a la 15, Ortiz, ¿vale? Que terminemos con la 18.
Y 18. Aunque los entrevistados se sentían devastados por la noticia, supieron manejarla. Además, el comunicador les animó a continuar con la entrevista. ¿Dónde está lo incorrecto acá? A ver, déjame conecto acá. En el es de animar, ¿no? Claro, porque el verbo animar, ¿qué tipo de verbo es? Transitivo, ¿no? Yo no puedo decir nada más, el comunicador animó. O sea, si digo animó, se entendería como que hizo, no sé, como bulla, ruido, fiesta, o sea, como volver agradable el ambiente, ¿no? Pero aquí el contexto de animar es como de eh, reconfortarlos, ¿no? A eso se refiere por reconfortarlos. Y en por animar, perdón. Y en ese contexto, efectivamente es un verbo transitivo. Al ser un verbo transitivo, a estas personas, a los entrevistados, que sería el complemento directo, lo tendríamos que sustituir por un los, ¿no? Tendríamos que decir el comunicador los animó a los entrevistados, complemento directo, plural masculino, ¿vale? Deme un momentito, voy a conectar esto. Ok, lo ponemos entonces en rojo, ¿vale? ¿Dónde está? O sea que hay verbos que pueden ser transitivos o intransitivos dependiendo del contexto. Sí, eso es real, ya lo hemos mencionado. Perdón, ya lo hemos mencionado, mencionamos justo eso, que los verbos dependerá del contexto, algunos de ellos pueden ser transitivos o intransitivos, ¿vale? Eh, y también lo que deben tener en consideración es que los verbos, si son transitivos, forzosamente deben tener complemento directo, pero también pueden tener complemento indirecto. Por eso, si lo notaron, esa fue la intención como de este ejercicio. En algunos casos les puse el mismo verbo, pero acompañado de un le donde está mal y acompañado de un le donde está bien, ¿no? Pero para que observen cómo entonces, pues depende de cómo se esté construyendo la oración, es que vamos a determinar si hay complemento directo o indirecto, para que vean entonces cómo es relevante hacer el análisis y no nada más pensar que si antes dije que un le antes del verbo en el verbo, o en la 11 por ejemplo, ¿no? Un le antes del verbo ver está mal en un contexto, no significa que siempre vaya a estar mal un le antes del verbo ver, ¿no? Habrá contextos en los que está bien y dependerá de la construcción, ¿vale? El complemento directo es le, les, lolos, no Velázquez. El complemento directo es la, las, lo, los, ¿sí? Le, les es para indirecto. Y a ver, ahora sí, por ahí el compañero que decía de la 15, ¿cuál es la situación con la 15? ¿Qué más, por cierto? ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Queda más claro ya? Espero que vaya quedando un poquito más claro, ¿no? ¿No? El compañero que tenía problemas con la 15, ¿ya no estás? Bueno, pues listo. Terminamos entonces esta revisión. Eh, algo que quisiéramos agregar, plantear, reconsiderar, cuestionar. En la última, ¿cómo identifico el verbo principal? Pues mira, Rodríguez, en realidad, para eso están también los signos de puntuación, ¿no? Los signos de puntuación
te ayudan a indicar, por ejemplo, el punto que tenemos después de manejarla, te dicen que ya terminó la primera oración, pero ahora yo les pregunto, ¿realmente necesitamos de esa primera oración o es mero ahí como para confundir un poco o para extender la información? ¿Qué piensan? ¿Es obligatorio tenerlo o realmente no? O sea, lo único que hace la primera parte es saber que hablamos de los entrevistados, ¿no? Saber que a quienes anima el comunicador es a los entrevistados y que hablamos de un plural masculino. Esa es la única función que tiene la primera oración, darnos un contexto de que a quien se anima es un plural masculino los entrevistados y nada más, en realidad, ¿no? De ahí en fuera, si la oración solo dijera, el comunicador les animó a continuar con la entrevista, la oración sigue estando mal, ¿no? Definitivamente sigue estando mal. Y ahí lo importante es simplemente enfocarme entonces a la parte que me interesa, ¿no? Entonces tú preguntas, ¿cuál es el verbo principal? Pues me pongo a la parte que específicamente me interesa, o sea, donde viene el pronombre, ¿no? Si el pronombre viene antes del verbo animar, el verbo que me interesa es justo este, el verbo animar, y me enfoco solo a esta partecita. Digo, a lo mejor el contexto me ayuda a saber género y número y estas cosas, pero para este caso les digo, ¿no? A lo mejor no es tan necesario. Entonces, el comunicador les animó a continuar con la entrevista, ¿vale? Ya estamos diciendo, ¿a quién se anima? El verbo animar, estamos diciendo, es el verbo importante ahí, ¿no? Específicamente, porque es el que está conjugado. Recuerda que un verbo principal es el verbo que está conjugado, que hace referencia al sujeto y tal. Entonces, animar sería nuestro verbo importante, es transitivo. A quien se anime tendría que ser el complemento directo, en este caso los entrevistados, y por eso la sustitución tendría que ser por un los, como estábamos comentando. Entonces, eso es lo importante, que sepan discernir o identificar qué parte es la que les interesa, porque se van a encontrar con muchos casos así en su examen, que les ponen textos extensos u oraciones extensas como para confundirlos un poquito y que ustedes no sepan exactamente en qué fijarse. Esa es como la estrategia, ¿no? Como la trampita, digamos, ¿no? Como que no sepan exactamente qué ver. Pero si son observadores, definitivamente no tendría por qué haber problema. Pues ahorita estamos iniciando y a lo mejor no sabemos qué ver, pero poco a poco, conforme vayan practicando con los exámenes que les ponen los viernes cada 2 semanas y tal, tendría, o sábados, ¿no? Más bien, tendría que ser un poco más sencillo con la práctica, ¿no? Poco a poco van a ir notando, ah, aquí me tengo que fijar en esto, ¿no? Y aunque haya más datos y más información alrededor, probablemente no es tan importante. Entonces me enfoco aquí al verbo animar, ¿vale? Entonces esa es una forma. Eh, a ver, ¿qué más ponen por acá? Podemos pensar en qué es lo que nos están evaluando y así dirigirnos a esa parte de la oración. Exacto, ¿no? Ahí tendrían que identificar qué es lo que me están pidiendo acá. Ojo, aquí yo les pongo las oraciones así, ¿no? Pero pues obviamente ustedes van a tener opciones de respuesta y al tener opciones de respuesta, digamos que es más sencillo, ¿no? Es más sencillo al tener opciones de respuesta porque lo único que hacen es hacer una comparación entre todas las opciones de respuesta y tendrán que ver qué es común, ¿no? Y si se notan que en las tres opciones de respuesta es común el uso del pronombre átono, en eso se van a tener que fijar seguramente, ¿no? Entonces ahí pues ya sería un poquito más sencillo, pienso yo, ¿no? Cuando se trata de ya el examen, porque hay opciones y el hecho de que tengan como todo más acotado a tres opciones de respuesta les permite ver exactamente algo en concreto, ¿no? Cuando tengamos dos oraciones distintas, debemos enfocarnos en la primera, pues no siempre, Acevedo, ¿no? Te reitero, aquí en la 18, por ejemplo, pues es la segunda parte la que nos interesa. Entonces, más bien, les reitero, poco a poco van a ir notando cómo eh, cuál es la parte de la oración a la que se deben enfocar, perdón. Los verbos, si son transitivos o intransitivos, eso simplemente te da la respuesta. Sí, estoy de acuerdo, Navarro, con lo que comentas. Muy bien. Bueno, chicos, terminamos ya con esta actividad. Espero que haya servido el repaso, que pues haya funcionado para por ahí generar un poquito de más claridad, ¿vale? Déjeme quito esto, si ya no hay nada más que comentar. Y pues se nos fue toda la clase en en la revisión. Más que nada es fijarnos la acción de finalización de oración, ¿no? La acción de finalización. ¿A qué te refieres con acción de finalización?
O sea, la acción importante, me imagino que te refieres, ¿no? Como la acción principal. Ujú, exacto, ¿no? O sea, como el verbo importante y ahí él nos va a decir específicamente qué es lo que tenemos que observar, ¿vale? Bueno, eh, a ver, entonces, vamos a platicar un poquito más. Puede poner lo que revisamos. ¿Cómo? Lo que acabo de quitar, si lo puedo poner, pero ya ustedes tienen ese archivo, Rosales, ¿vale? Ustedes lo tienen en el grupo de Classroom y también se lo compartí ayer a Carlos, al director, para que se los compartiera, ¿no? Entonces, si no tienes el archivo, lo puedes encontrar en el grupo de Classroom, ¿vale? Para no tener que volver a eso. Si lo que querías ver son las respuestas de lo que estaba bien y lo que estaba mal, aunque lo ponga ya no va a aparecer, porque estaba simplemente como subrayado. Y al quitar el documento, el archivo, se va lo subrayado también. Entonces, si lo que quieres es el archivo, está en el grupo de Classroom. Bueno, les pongo la pizarra. Vamos a matar estos 8 minutos.